José Lizán, gestor de Magnus Incap en Solventis. José, muy buenos días. José, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el madrugón, como siempre, para acompañarnos. José, antes de nada, para tomar posiciones, una jornada cargada de importantes referencias macroeconómicas que van a marcar la sesión, los precios en el punto de mira. ¿Cuál es la situación que estás viendo en los mercados y, en concreto, en nuestro IBEX 35? Bueno, yo creo que en general estamos en un mercado que está digiriendo el inicio del tapering, ¿no? Y tratando de detectar cuándo será el inicio del tightening, ¿no? Que ese desde mi punto de vista va a ser el punto relevante o el punto de inflexión en los mercados. Cuando el mercado detecte que el endurecimiento de la política monetaria se va a producir, será cuando desde mi punto de vista veamos turbulencias de verdad en los mercados, ¿no? Yo creo que al final la inflación que se está produciendo en el mundo, que los bancos centrales principales del mundo están diciendo que es coyuntural y que debería ser un efecto de corto plazo y moderarse con el paso del tiempo, si se convierte en estructural, obligaría a esos mismos bancos centrales a acelerar el endurecimiento de la política monetaria y la retirada de estímulos. Yo creo que muy probablemente haya efectos inflacionarios estructurales, y creo que para eso han trabajado los propios bancos centrales con las emisiones monetarias masivas durante los últimos años, para generar inflación y contrarrestar esas grandes fuerzas deflacionarias que había a nivel mundial, sobre todo con una tecnología y una mano de obra barata en el mundo, con la deslocalización. Y yo creo que si esos factores se vuelven algo estructurales, y sobre todo yo me fijaría mucho en la parte de los salarios, ¿no? Que sí que es verdad que están empezando a subir a nivel mundial, y yo creo que va a ser lo que determine, sobre todo en el caso de la Reserva Federal, las subidas de tipos. Pues creo que si las presiones inflacionistas en el nivel de salarios se perpetúan o siguen ahí a lo largo del primer semestre del año que viene, pues tendremos turbulencias y el mercado detectará que puede haber un tightening mucho más fuerte, ¿no? Entonces yo creo que esa va a ser la clave: seguir salarios y seguir la presión que pueda meter sobre los precios los salarios, ¿no? Yo creo que ese es el dato que tenemos que seguir con mayor relevancia, y seguir mucho los datos de empleo, ¿no? Si se alcanza el pleno empleo en Estados Unidos, las presiones inflacionistas serán todavía mayores, ¿no? Así que yo me centraría mucho en eso, porque el día que el mercado detecte que se va a producir un tightening y no solo una ralentización de las compras, ese día, desde mi punto de vista, muchas cosas van a cambiar en los mercados, ¿no? José, pendientes por supuesto de los bancos centrales europeos que vigilan esa evolución del mercado laboral, de los precios, del comportamiento económico finalmente. Ayer atendíamos a ese informe de la OPEP en el que se apuntaba, ¿no?, cómo se espera ese crecimiento de la demanda por encima ya de niveles de prepandemia para el año que viene, en un contexto en el que no dejamos de ver las subidas de las materias primas. ¿Cuál es esa visión? Bank of America limitaba el precio del barril de Brent al $72. ¿Cómo lo ves? Bueno, al final, en un mundo descarbonizándose y tratando de ser más limpio en sus emisiones, quemar menos combustibles fósiles y ir hacia energías más limpias y más renovables, eso te garantiza que la macrotendencia, ¿no?, que tanto nos gusta decir, la tendencia de fondo, será a que el crudo tienda a la baja, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado para que se produzca este shock de precio en el crudo? Pues que ha habido un shock de oferta. Al final, las grandes petroleras, ante las caídas de crudo que vivimos sobre todo en la pandemia, ¿no?, que lo llevó por debajo de los $40 barril, pues evidentemente han cortado las inversiones y cada vez es más difícil extraer crudo, y cada vez hay menos oferta, ¿no? Y en una reactivación de la demanda como la que se ha producido, y en un mundo que todavía no puede depender solo de energías limpias, sino que todavía queda mucho para esa transición energética, pues va a hacer que a corto plazo, yo creo que los 2 próximos años muy probablemente, pues el crudo esté en unos precios pues entre los 65 y los $75 barril, pero creo que a la larga tendrá que tender a la baja, ¿no? Porque al final, en un mundo descarbonizándose, según vaya llegando esa transición energética, se quemarán menos combustibles fósiles y habrá una menor demanda, habrá menos vehículos de combustión. No sé, creo que es un proceso que llevará su tiempo, y que las petroleras, al reducir sus inversiones y sus capex, pues hacen que ese precio a corto plazo esté más alto de lo que realmente en una situación normal de oferta y demanda se debería producir, ¿no? Pero bueno, yo creo que es algo coyuntural, pero
pero genera presiones inflacionistas, como están diciendo los bancos centrales, de corto plazo, ¿no? Al final una energía alta pues también va a la cesta de la compra y va al IPC, ¿no? Precisamente hablando de energía, hoy estamos muy pendientes aquí, ya mirando al mercado español, cómo el Gobierno, el Consejo de Ministros, tiene previsto limitar el precio del gas, redirigir también de alguna forma lo que son las ganancias de las empresas para reducir la factura energética, esa, como decía anoche el presidente Pedro Sánchez, de traer los ingresos extraordinarios de las empresas, los conocidos como windfall profits, para destinarlos a topar el precio del gas. No sé qué le parece esta medida y si es una declaración de guerra al sector. Bueno, yo creo que al final les está estallando a la mano a los políticos una mala planificación. No nos olvidemos que esto no es una cosa de España. O sea, los precios de la electricidad en toda Europa están de la misma manera. ¿Por qué? Porque los políticos han decidido que íbamos hacia un mundo de energías limpias, que íbamos a hacer una transición energética, que íbamos a implantar un sistema de derechos de CO2 que es recaudatorio para ellos y que penaliza a las empresas más contaminantes para tratar de forzar y acelerar esa transición energética, pero nos han dado cuenta que a día de hoy la viabilidad de un esquema energético limpio queda muchos años todavía, ¿no?, para que se produzca, ¿no? Además hemos decidido desnuclearizarnos, ¿no?, y cerrar centrales nucleares en determinados países de Europa y acortar los vencimientos de las mismas. Entonces nos hemos encontrado en una situación en la que penalizamos mucho el quemado de combustibles fósiles, penalizamos mucho con los derechos de CO2 y el encarecimiento que se ha producido ante el aumento de la demanda de electricidad. Al activarse toda esa quema de combustibles fósiles, penalizamos mucho a los productores y encarecemos muchísimo el recibo de la luz para todos los consumidores, porque tenemos hecho un sistema marginalista que afecta sobre todo cuando entran en producción las plantas más ineficientes y las que más derechos de CO2 necesitan para producir electricidad, y al final se ha vuelto en su contra, ¿no? Yo creo que a lo mejor hay gran parte de una mala planificación. A lo mejor está muy bien todos esos objetivos, pero había que haber pensado si eran reales en un corto plazo, ¿no? Y yo creo que eso lo que se va a producir es este efecto de electricidad cara a corto plazo y un replanteamiento en muchos países, no tanto en la Unión Europea, pero sí en muchos países, de la energía nuclear. Si se fijan, en las últimas semanas el uranio y todas las compañías relacionadas con uranio se han disparado, ¿no? Y yo creo que se han disparado porque hasta que seamos capaces de hacer esa transición del todo hacia energías eólicas, solares a nivel mundial, pues falta mucho, ¿no? Y eso se va a traducir en estas ineficiencias y en esta situación. El gobierno va a tratar de paliarlo con una reducción de impuestos, ¿no? Y va a tratar pues que el sector aporte lo suyo. Yo creo que de momento, si se quedan los windfall profits, no es demasiado impacto. Sí que es verdad que generará algo de ruido en los mercados por la injerencia política o por cierto riesgo regulatorio, ¿no?, que el mercado pueda descontar, pero realmente el impacto en las cuentas de las grandes eléctricas de esas medidas son pequeños, ¿no?, desde mi punto de vista. José, no nos queda mucho tiempo, pero bueno, hoy el mercado está expectante una vez más al lanzamiento del nuevo iPhone de Apple, mientras además la compañía, bueno, sigue enzarzada en esos juicios. Lo último, Epic Games recurriendo el último juicio sobre el monopolio, o que no sea el monopolio Apple. No sé cómo ves a la compañía, al sector, en una jornada como hoy. Bueno, pues como está todo el Nasdaq, ¿no? Al final no descubrimos nada, es el sector más fuerte del mundo, 2,5 billones o trillones americanos, ¿no?, de capitalización bursátil para Apple. Sí que es verdad que a día de hoy no ha pinchado en resultados, ¿no? Los crecimientos han estado ahí, las ganancias de cuota de mercado han estado ahí. La pregunta es hasta cuándo, ¿no? Sí que es verdad que baratas no están en términos de múltiplos, pero como todo el Nasdaq, ¿no?, en general, al final todo el dinero en el mundo se ha refugiado en la tecnología, estamos en la era de la tecnología, y sí que es verdad que los resultados y los beneficios por acción de Apple han acompañado esa subida, llevándola pues a un múltiplo elevado, pero tampoco de burbuja como fue el .com, ¿no? Entonces yo creo que hasta que la compañía no pinche en resultados y se deje de ver ganancias en cuota de mercado y crecimientos en las ventas, pues es difícil que se produzca una gran convulsión, ¿no? Yo creo que eso un poco volvemos a lo que hablábamos antes.
el día que se produzca el tightening, pues todo este tipo de valoraciones serán más difíciles de justificar y el sectorial pues empezará a ser más difícil de que se valore así, ¿no? Pero a corto plazo, hasta que eso no se produzca, pues la fiesta continúa en el Nasdaq y es difícil de prever, y mientras los resultados empresariales acompañen y las ganancias de cuota de mercado y de ventas sigan, es difícil que pinchen en el mercado, ¿no? Pues vamos a tener que dejar aquí este primer análisis del día. José Lizán, gestor de Magnus y CAF en Solventis, es un placer tenerle esta mañana aquí en Negocios Televisión. Feliz jornada y feliz negocio. Igualmente, un saludo.